Hola, buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast del Centro de Estudios Europeo, Centro de Excelencia Jean Monnet. Yo soy Miguel Ángel, estoy aquí con mi compañero Agustín. Hola, buenas, bienvenidos a todos, muchas gracias por estar con nosotros otra vez. Bueno, pues hoy vamos a entrevistar a Enrique Feas. ¿Qué tal está? ¿Qué tal? Muchas gracias Encantado. por estar aquí. Un placer. Pues Enrique es investigador principal del Real Instituto Elcano, consultor independiente y profesor. Además, con anterioridad ha sido consejero económico y comercial en las embajadas de España en Egipto y en Filipinas, subdirector de política comercial con países mediterráneos, África y Oriente Medio y asesor para asuntos internacionales del vicepresidente y ministro de Economía. Vaya, ¿qué tal ha sido la experiencia en una embajada? Muy interesante, sobre todo ver cómo, a mí que me gustan los temas europeos y vamos a hablar de Europa, ver cómo la percepción de Europa es muy distinta cuando te alejas un poco, por ejemplo, hacia Asia, ¿no? Sí. Pues nada, vamos a empezar con una pregunta general, hablando ya de la Unión Europea. ¿Cómo ve la situación económica de la Unión Europea actualmente, tanto a nivel interno como externo? Bueno, hay que decir que la situación es regular desde el punto de porque hay factores estructurales, ¿no? Un problema serio de la Unión Europea para crecer con respecto a otros bloques como Estados Unidos, ¿no? Una baja productividad y otra serie de elementos y luego una serie de elementos coyunturales, ¿no? Entonces la guerra de Ucrania, por supuesto el COVID, pero la guerra de Ucrania pues ha incrementado los costes, ha aumentado mucho los precios, la inflación ha incrementado los costes industriales y vemos que hoy en día las principales economías de la Unión Europea, fundamentalmente Alemania, Francia o Italia, tienen tasas de crecimiento muy bajas. Y algunos países son excepciones como España precisamente, pero digamos que el crecimiento dentro de la zona euro y en general de la Unión Europea es relativamente reducido. O sea, no estamos en un momento de fuerte expansión y eso tiene pues sus implicaciones geopolíticas, ¿no? Pues una de las medidas clave para el impulso de la propia economía europea se dice que es el informe de Draghi. ¿Qué es el informe de Draghi y cuáles son sus principales claves? El informe Draghi es fundamentalmente un informe que contiene una serie de propuestas para evitar o para reducir el diferencial de crecimiento y de productividad con Estados Unidos. Podemos decir que con otras zonas, pero la realidad es que el elemento de comparación es Estados Unidos. Vivimos un mundo geopolítico complicado donde la cooperación es cada vez menor. Entonces la supervivencia, digamos, en este tipo de mundo requiere estar a la altura del crecimiento y de la tecnología del resto del mundo. Y entonces Europa está un poco rezagada respecto al resto del mundo y lo que intenta traducir o lo que intenta centrarse del informe Draghi es qué elementos son los que impiden que Europa crezca al mismo nivel que Estados Unidos. Es similar al informe Letta, solo que el informe Letta se enfrenta en qué medida en un aspecto muy específico, en qué medida el mal funcionamiento del mercado único supone un lastre al crecimiento europeo. Y vemos que en el informe Draghi, Mario Draghi sostiene que la sostenibilidad fiscal es muy importante y que es necesario reforzar la gobernanza económica. ¿Cómo se puede compaginar esto con la presión para aumentar el gasto público en áreas como defensa y para la transición ecológica? Esa es la gran pregunta, ¿no? La idea fundamental es que cualquier país o cualquier bloque, y más la Unión Europea, más la eurozona, que tiene una moneda única, pero los países en sí no emiten la moneda, sino que la emite desde el Banco Central Europeo, tú necesitas una sostenibilidad fiscal, eso es evidente. Pero al mismo tiempo tú tienes una serie de necesidades de inversión para una serie de bienes públicos europeos, ¿no? Como puede ser, como muy bien has citado, la defensa, puede ser, ahora sobre todo en el contexto de la guerra de Ucrania, pero también la investigación y desarrollo, la política industrial, elementos cruciales para estar a la altura en el mundo que vivimos, ¿no? Entonces, si dejamos que sean los países los que acometan esas inversiones, la inversión va a ser necesariamente insuficiente, porque por pura definición de bien público, no solo tú te beneficias de lo que gastas, sino que se beneficia el resto de la Unión Europea. Entonces, necesitas gastar más, pero la clave está en qué necesitas y cuánto. Y la financiación de ese gasto debería ser una segunda derivada.
no la primera derivada. Y hay un problema, precisamente por configuración política de la Unión Europea, en lo que primero se pregunta es cómo lo vamos a financiar antes de saber qué es lo que necesitamos. También me da mucha curiosidad respecto a esto porque el informe Draghi habla de que se necesita una inversión público-privada de unos 800.000 millones de euros anuales. Entonces, a mí me surgió la curiosidad informándome sobre este tema, si en vez de destinar la parte faltante desde la propia Unión Europea, si no se podría enviar una directiva o enviar de alguna forma o instar a los países miembros a que rebajen impuestos en ciertos sectores estratégicos como el sector tecnológico, para cuando para ese dinero que se ahorran pagando al fisco puedan reinvertirlo en incrementar su productividad y así poder competir un poco mejor Europa. No sé si es otra vía o no la ves. Ojalá todo fuera tan sencillo, pero la evidencia empírica no demuestra que las deducciones fiscales se traduzcan necesariamente en más inversión y más de, por ejemplo. Entonces, hay que tener un marco regulatorio muy sencillo, hay que simplificar mucho los problemas, hay que revisar hasta qué punto las empresas tecnológicas en Europa se ven perjudicadas por un marco regulatorio demasiado complicado. Pero la clave no está en los impuestos. Los impuestos lo que tienen que ser es simplemente razonables y previsibles. Lo otro tiene mucho más que ver con la existencia, por ejemplo, de un marco adecuado, de unos incentivos adecuados, o también la existencia de fondos públicos complementarios. Está claro que muchas empresas tecnológicas no van a hacer una inversión fuerte en proyectos de investigación o proyectos que tienen un resultado totalmente incierto, ¿no? Hay una parte importante de la investigación básica que tiene que corresponder al sector público para que luego las empresas privadas la puedan desarrollar. Eso no es una cuestión, dogmática, eso es lo que ha hecho Estados Unidos siempre, ¿no? Donde están las grandes empresas tecnológicas, ahí el Ministerio de Defensa, fundamentalmente, DARPA y otra serie de programas, han hecho fuertes gastos en investigación básica que luego han podido aprovechar las empresas privadas para convertirse en gigantes tecnológicos. Luego tú necesitas, como habrás dicho tú al principio, una cooperación pública, una colaboración público-privada a la hora del gasto inteligente y que tenga que ver más con inversiones públicas suficientes, inversión privada en un marco de financiación mucho más sencillo que el que hay el actual y con más capital riesgo y menos en relación con la financiación bancaria y otra serie de elementos. Además que si China también lo que hace también es subvencionar esos sectores clave, entonces como no hagas eso es muy difícil también competirle después, me imagino, a largo plazo. En pura teoría, la política industrial tiene sus riesgos, ¿no? Porque evidentemente cuando tú te dedicas a subvencionar a otros sectores, otros hacen lo mismo, ¿no? Y cuando hacen todo lo mismo, al final todos tienen menos dinero y la competitividad es la misma. ¿Cuál es el problema? Que cuando todos hacen política industrial, Estados Unidos y China, a ti simplemente no te da más remedio que hacerla, porque si no sí que te quedas atrás, ¿no? Pero el problema es que nosotros no hacemos política industrial, hacemos 27 políticas industriales. Y no es lo mismo que un país invierta en semiconductores que 27 países intenten tener cada uno su fábrica de semiconductores. La probabilidad de que eso termine en éxito es mínima. Pues ha dicho que la Unión Europea se está quedando como muy rezagada, ¿no? Tanto económicamente, en un mundo tan multipolar, ¿no? Con China, Estados Unidos. La Unión Europea, ¿cómo puede reforzar esa competitividad y gobernanza actualmente para tener una posición más importante geopolíticamente hablando? Hay cosas que son más sencillas y hay cosas que son mucho más complicadas, ¿no? Lo más sencillo fundamentalmente es simplificar y aligerar un poco la regulación. Ojo, no quiere decir reducir, no quiere decir regular menos, regular mejor, porque la realidad es que hoy hay distintas capas de regulación que perjudican mucho la competitividad. Eso lo recoja claramente el informe Draghi, la necesidad de simplificar la regulación, la necesidad de que los requisitos para las empresas sean proporcionales a los objetivos que quieras conseguir y no lo que no puedes simplemente tú es intentar ser estricto en tu regulación y dejar que el resto no haga nada, porque entonces lo único que haces es pegarle un tiro en el pie, ¿no? Pero hay otras cosas que requieren otra serie de esfuerzos. Hay cosas que requieren, por ejemplo, fondos comunes. Pero requerir fondos comunes requiere un acuerdo político que es difícil en el momento actual. Y luego hay otros elementos que son todavía más difíciles que no pueden conseguirse si no tienes una mayor integración, es decir, una reforma de los tratados. Hay cosas que están al alcance de la mano, simplificar la regulatoria, hay otras que requerirían acuerdos intergubernamentales, por ejemplo, prolongar el marco de los fondos Next Generation EU, igual de forma distinta, no necesariamente como se ha hecho hasta ahora, pero la idea de reformas a través de fondos, la idea de deuda pública europea, que es importantísima a la hora de financiar bienes públicos europeos. Lo lógico es que los bienes públicos se financien con fondos públicos, con fondos conjuntos, no con fondos individuales.
Pero hay cosas que no se puede evitar y eso lo dice muy claramente. No podemos engañarnos a nosotros mismos y pensar que sin reformar los tratados hay cosas que se pueden conseguir. No vamos a poder hablar nunca con una sola voz en política industrial, ni siquiera en política exterior, si no intentamos ser un poquito más ambiciosos en cuestiones de integración. Pero por desgracia eso es un poco de deseo que no es fácil compatibilizarlo con la realidad en un momento geopolítico y un momento político en el que las ganas, por decirlo así, de mayor integración y reforma de tratados son muy escasas dentro de la Unión Europea. Y también eso que has dicho, hay muchísima burocracia en la Unión Europea, un exceso de burocracia diría yo. Entonces hay una organización muy importante que a mí me interesa mucho, que es el Mercosur. Uh-huh. Y actualmente no existe un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur porque no lo han ratificado todos los países miembros de la Unión Europea. Y el ministro de Economía alemán ha dicho que la Unión Europea le urge cerrar un acuerdo con el Mercosur. ¿Por qué? En un momento en el que la gente tiene es muy reacia a los acuerdos comerciales, la realidad es que los acuerdos comerciales suelen tener una ventaja marginal relativamente reducida, es decir, la reducción arancelaria suele ser relativamente marginal y el crecimiento del comercio suele ser relativamente marginal. Pero el acuerdo de Mercosur es una excepción. Es parte de un comercio con tal nivel de aranceles que la eliminación de aranceles bilaterales supondría una creación de comercio increíble. Y es uno de los pocos ejemplos donde un acuerdo comercial puede suponer un cambio radical en las relaciones bilaterales entre dos bloques. A eso se unen los elementos geopolíticos, porque nosotros estamos continuamente diciendo que tenemos que diversificar nuestros riesgos, que tenemos que usar a socios estratégicos para elementos como las materias primas. Entonces hablamos de socios estratégicos y le decimos a la Unión, a Latinoamérica, que son nuestros socios estratégicos, y para temas como materias primas, pero cuando ellos nos piden algo, que es simplemente aprueben este acuerdo Unión Europea-Mercosur, nosotros nos ponemos, y simplemente por algunos países, fundamentalmente Francia, la verdad, pone la excusa, que no el motivo, la excusa para no cerrar el acuerdo, para no ratificar el acuerdo con el Mercosur, son acuerdos medioambientales, como si la sostenibilidad fuera a ser mejor si no hubiera acuerdo. Es al contrario, la firma de la ratificación del acuerdo les obliga a adoptar serias medidas en términos de sostenibilidad. Estamos simplemente protegiendo a los agricultores franceses. Esa es la realidad. Hay algunos otros, pero que tienen menos impacto, digamos, en el bloqueo. El problema es qué credibilidad pretende tener la Unión Europea si cuando hablamos de un bloque proeuropeo como pocos, como puede ser Latinoamérica, que nos está diciendo claramente cuáles son sus intereses estratégicos y nosotros nos oponemos por miserias nacionales de protecciones de grupos de interés. Sí, hace poco justo decís que en América Latina se tiene una buena imagen de la Unión Europea. Justo ayer vi una encuesta de la Universidad de Buenos Aires de Argentina que el país de Europa, bueno, no país, pero como si la Unión Europea fuese un país, lo catalogan como lo que mejor imagen tiene dentro de los países de Europa. Un 65% de los argentinos pensaban que era un buen país, que tiene una buena imagen. Entonces eso también se extiende por toda Latinoamérica, por lo menos que yo soy de allá, lo que hablé con personas de esos países, se tiene una muy buena imagen de Europa, entonces de verdad que podría favorecer esos lazos. Y pasando a otro tema también, me gustaría preguntarte que con la guerra de Ucrania y demás conflictos a nivel internacional, o por ejemplo la pandemia, vemos que se hace necesario dejar de depender tanto de otros países, tanto energéticamente como comercialmente. Entonces me gustaría preguntarte en qué países pensás que la Unión Europea debería diversificarse económicamente para poder solucionar esta dependencia. Bueno, hay que decir que muchas veces cuando se habla de diversificación hay mucho voluntarismo y poco sentido de la realidad. Uno no puede diversificar sus necesidades tecnológicas tan sencillo, tan fácilmente como se pueda pensar, ¿no? Ni siquiera las materias primas fundamentales, ¿no? A pesar de que hay una ley. Hay elementos en los que sí que podemos incrementar nuestra diversificación y por eso Latinoamérica precisamente es un buen ejemplo de donde podríamos diversificar, por ejemplo, aprovisionamiento de alimentos, podríamos diversificar minerales estratégicos, otra serie de cosas. Es lógico que ellos van a creer en la relación en la medida en que tú realmente apuestes por esa relación. Podemos, desde luego, potenciar muchísimo nuestras relaciones con Latinoamérica. ¿Con qué otras regiones? Ahí hay que ser ya un poquito más cautos. ¿Por qué? Podemos intentar potenciar nuestras relaciones con India. Lo estamos haciendo, de hecho. Estamos intentando firmar un acuerdo de libre comercio con India, Europa. Pero la realidad es la que es. Es muy difícil cerrar un acuerdo porque son muy proteccionistas. Llegar a un acuerdo es distinto. Estamos avanzando con Australia. Estamos avanzando. Pero luego avanzar con países africanos es muy complicado. Por problemas de gobernanza, por otra serie de elementos. No es tan sencillo avanzar.
sería más inteligente potenciar todos esos posibles acuerdos y al mismo tiempo intentar mantener una actitud relativamente pragmática en las relaciones con países, por ejemplo, como China, ¿no? Es decir, no, ahora que probablemente las relaciones entre Estados Unidos y China van a empeorar como consecuencia de la nueva administración Trump, todavía más de lo que ya estaban, es importante que nosotros no nos subamos al carro estadounidense, ¿no? Sino que seamos un poco más pragmáticos. Es cierto que entre Estados Unidos y China la alianza es evidente, con quién tiene que preponderar más, pero también es cierto que nosotros somos mucho más vulnerables que Estados Unidos en materia energética y en materia de dependencia tecnológica de China, entonces no podemos permitirnos simplemente un enfrentamiento abierto. Tenemos que ser más prácticos e intentar reducir las tensiones y evitar enfrentamientos directos de los cuales no tenemos alternativa de sustitución de la mayor parte de elementos estratégicos. Y se podría apostar también por energías limpias dentro de Europa, por ejemplo España, que siempre se dice que tiene una potencialidad muy grande en este campo de las energías renovables. ¿Lo ves una solución viable a corto o medio plazo o pensás que vamos a seguir dependiendo del exterior para esto? Es difícil, es una respuesta difícil. O sea, evidentemente nosotros tenemos que apostar por las energías renovables, no solo porque lo hemos hecho y no solo porque es lo correcto desde el punto de vista de la sostenibilidad del medio ambiente, sino porque tampoco tenemos muchas más alternativas. No podemos seguir dependiendo del gas ruso y no podemos seguir dependiendo de otros elementos. Y ahí tenemos una posibilidad, es decir, ahí tenemos una posibilidad clara. Dicho esto, tenemos que ser también inteligentes y ver cuál es nuestra capacidad real o el ritmo, sobre todo más que a largo plazo va a ser, claro, apostar muy claramente por todo tipo de tecnologías, no cerrarse a ninguna, ¿no? Es decir, ser agnóstico tecnológicamente. Lo importante es reducir las emisiones y conseguir fuentes alternativas de energía y no tanto si es una u otra. O sea, intentar dirigir menos hacia qué tipo de energía y intentarse más en conseguir más fuentes energéticas y menos emisiones. Y luego hacer un planteamiento inteligente de cuáles son los potenciales reales y cómo tener los backups necesarios energéticos para el caso de que en los momentos en los que las energías renovables no son suficientes, ¿no? Pero va a haber necesariamente una sustitución de algunas dependencias por otras, de algunos minerales estratégicos, algunos en poder de China. Habría que intentar no cerrar las nucleares antes de tiempo, aunque también dependemos del uranio ruso. Es decir, todo es muy complicado. Reducir emisiones, conseguir una sostenibilidad, un aprovisionamiento seguro y suficiente, tiene muchos riesgos, pero evidentemente es la única alternativa que le queda a la Unión Europea. De una forma inteligente y al menos de una forma progresiva, sí tenemos que hacer eso. Genial, pues también ahora que se ha sacado el tema de Trump, y ya que dentro de poco va a impartir un seminario sobre Unión Europea, Estados Unidos, en un entorno geopolítico bastante tenso, y con la llegada de Trump, pues ha afirmado, al igual que en su última legislatura, que va a aumentar los aranceles con China, pero además también, previsiblemente, con la Unión Europea. ¿Va eso a afectar a la competitividad comercial entre Unión Europea y Estados Unidos? Hombre, sí, evidentemente va a afectar. Primero hay que ver en qué se traduce todo, porque ayer el que va a ser nombrado aparentemente US Trade Representative, el responsable de las relaciones comerciales, ya hablaba de los aranceles más como una amenaza que como una realidad. Es decir, es posible que lo que pretenda con los aranceles, en algunos casos, no quiero decir que no lo vayan a aplicar, que en algunos casos se utilicen como medida de presión para conseguir determinadas cuestiones. Eso es lo primero. En su primera legislatura tardó 2 años en aplicar aranceles a China. ¿Habrá algo de aranceles? Seguro. La cuestión fundamental es cuál es el nivel y cuál es el objetivo. Si el objetivo es mejorar su balanza comercial, bueno, primero es dudoso que lo consiga, teniendo en cuenta que hoy en día la mitad de los bienes comerciados internacionalmente son inputs, de manera que es muy difícil poner aranceles y no perjudicar tu propio sistema productivo, que requiere inputs para producir tus propias exportaciones. Pero aparte de eso, la clave está, primero, cuál es el nivel de los aranceles. Habla de un 60% para China, me parece una locura, y también un 20% para... Y segundo nivel, a mí me preocupa particularmente mucho las divergencias entre países. Es decir, si tú impones un arancel y es uniforme respecto al resto del mundo, generas muchas menos distorsiones que si los pones a unos bloques y otros no. Es decir, casi tan peligroso como los propios aranceles, que podrían interpretarse como una subida general del nivel general de precios, sería que hubiera muchas distorsiones. Es decir, que distorsionara los precios relativos del comercio internacional, que se los pusiera a Europa pero no a Canadá, que se los pusiera a Japón pero no a Corea,
ahí habría muchas más distorsiones y podríamos generar muchos más problemas en el comercio mundial. Si pone un arancel uniforme frente a todo y ese arancel no es demasiado elevado, creo que podremos sobrevivir. No va a recaudar tanto ni no va a mejorar su balanza comercial, pero bueno, digamos que son escenarios posibles. Luego depende de las locuras que se establezcan o del grado de enfrentamiento que llegue con China. Pero está claro también que llegado un momento en el que China no tenga nada que perder, empezará a reaccionar de forma muy agresiva y vamos a perder absolutamente todos. Y ante los aranceles y Trump, había leído en uno de sus artículos en Voz Populi, creo que es, que no es muy optimista con el hecho de que la Unión Europea, que ante peligros y eso, se enfrente de forma cooperativa, integrados todos, pero que en esta situación no van a cooperar, o que su situación actual para cooperar y la integración de la Unión Europea no es la mejor. ¿Por qué es eso? Me refería fundamentalmente en ese artículo a que nosotros, cuando tenemos muy claro el enemigo exterior, solemos reactuar de forma coordenada, ¿no? El ejemplo mejor es el Brexit, el COVID o la guerra de Ucrania. Aunque la guerra de Ucrania luego empieza a haber divergencias respecto a cuánto tiene que durar o otra serie de elementos. Pero Estados Unidos ni China son, por desgracia, un elemento de cohesión dentro de la Unión Europea. Los países son estados-nación distintos que tienen relaciones con Estados Unidos muy distintas. Hay países que son fervientes admiradores de Estados Unidos, hay países antiamericanos dentro de la Unión Europea. Hay países pro-chinos, hasta pro-rusos tenemos, países no, gobiernos. Y tenemos países claramente antirrusos o antichinos. En ese contexto, establecer una política conjunta exterior respecto a cuál debe ser la relación con Estados Unidos o cuál debe ser la relación con China va a variar. Y cada uno va a tender más a buscar sus propios intereses que a buscar una solución conjunta. Sobre todo en este contexto político un poco fragmentado, ¿no? Como el que tenemos actualmente, que estamos viendo. Eso no quiere decir que desde el punto de vista de los aranceles pueda funcionar o no, porque a fin de cuentas los aranceles se ponen de forma conjunta y la política comercial es una política exclusiva de la Unión Europea, de la Comisión. Pero sí puede ocurrir que los aranceles se pongan ante unos productos u otros que puedan perjudicar o beneficiar más a determinados países. Y ahí va a haber una cierta guerra y una cierta aproximación a Estados Unidos que va a ser un poco distinta según el país del que se trate. Y una pregunta para ir terminando ya como última pregunta. Volviendo al tema de la sostenibilidad fiscal, me interesaría saber porque ya vemos que los países a nivel interno tienen una deuda pública muy elevada, sobre todo países como España. Me gustaría saber cómo se va a compaginar esto de tomar deuda pública conjunta más la deuda interna, y además teniendo en cuenta que a largo plazo, como no se aumente más los impuestos, pero obviamente eso se tiene un límite, cómo vamos a afrontar también el envejecimiento de la población y aparte esta inversión. Entonces siento que por algún lado considero yo que se va a tener que recortar, y eso es una medida bastante impopular. Entonces, ¿quién se va a animar a hacerlo para apostar a largo plazo, endeudándose para invertir a largo plazo? Sí. Es una pregunta muy difícil, porque tú al final, la sostenibilidad de tu deuda depende mucho más que de los tipos de interés, depende de tu crecimiento. O sea, es decir, tú cuando creces reduces tu deuda pública en porcentaje del PIB sin ningún problema, ¿no? Incluso a veces sin reducir el gasto. España es un buen ejemplo, está reduciendo su deuda porque está creciendo más que la media europea, no porque esté reduciendo el gasto. Entonces, la clave es que para conseguir crecimiento futuro, a veces necesitas gastar. Lo que necesitas es invertir, ¿no? La falta de inversión es la falta de crecimiento dentro de 10 años. Eso lo hemos visto con el bajo crecimiento europeo. Ahora, en gran medida, se debe a la crisis financiera global y la reducción de la inversión para poder financiar, rescatar a las empresas y a los bancos. Entonces, se dejó de invertir, ahora crecemos menos, ¿no? Invertir más en I+D, investir más en algunas infraestructuras tecnológicas básicas, en investigación, es la clave del crecimiento futuro. Y si conseguimos crecer en el futuro, podremos gestionar el envejecimiento de la población sin necesidad de hacer recortes. Si no crecemos, entonces vamos a tener que ir por la vía del gasto y por la vía de los impuestos. Y no va a ser sencillo. Tampoco puedes aumentar mucho los impuestos porque Europa, por ejemplo, en imposición directa es relativamente elevada la imposición. Puedes ir a algunas cosas en imposición directa. Pero la clave es conseguir. También tenemos muchísimo más margen fiscal a nivel europeo. Estados Unidos tiene una deuda pública muy superior a la europea. Y Estados Unidos tiene un déficit muy superior. No quiere decir que el déficit bueno o la deuda pública son buenas. Son sostenibles si se hacen a nivel conjunto. Es decir, Europa como bloque tiene mucho más margen de gasto. Pero para eso tiene que emitir deuda pública conjunta, porque si cada uno invierte no en función de lo que se necesita, sino en función de lo sostenible que es su deuda,
el nivel global de gasto europeo de gasto va a ser necesariamente inferior, porque los grandes bloques, quitando Alemania, Italia, España o Francia, tienen unas deudas elevadísimas. Entonces nunca va a ser sostenible, vamos a invertir muchísimo menos de los que necesitamos, y por eso necesitamos deuda pública conjunta. Pero claro, la deuda pública conjunta se enfrenta con las reticencias de algunos países que piensan, ¿por qué si no renunciamos a parte de nuestra política fiscal, por ejemplo la fiscalidad, por qué van a tener que cubrir los países con mayores niveles de ahorro el déficit de los demás? Es un problema político y es un problema también teórico, que es decir, tenemos que tener confianza y tenemos que tener una cierta responsabilidad, y quizás tendremos que renunciar a una parte de nuestra política fiscal para que se hiciera a nivel europeo. Pero claro, eso tiene que tener una confianza en las instituciones que algunos países no tienen. Algunos otros países como España confían mucho en Europa y en sus instituciones para gastar. Otros países prefieren que sean sus gobiernos quienes gastan, ¿no? Ahí es donde las divergencias políticas se manifiestan de una forma más clara. Pero tener deuda conjunta es bueno no solo para las necesidades de la transición digital y la transición verde, es bueno también la propia existencia de deuda pública conjunta para reducir las distorsiones creadas por la concentración de deuda nacional en los bancos nacionales. Necesitamos un activo financiero seguro a nivel europeo, eso es de primero de economía, cuando tienes una unión monetaria, y una de las formas de conseguirlo es precisamente a través de deuda pública conjunta. Bueno, pues con esta última pregunta terminamos. Muchas gracias, Enrique, por este podcast, y nada, pues que vaya todo bien. Eso espero, que vaya todo muy bien. Muchas gracias por la invitación, un placer. Gracias a vos por haber venido. Bueno, hasta luego. Adiós. Muchas gracias.